foro denominado Canon y Regalías en Piura. ¿Qué nos trae el cuarto estudio de transparencia regional EITI? Informarle a toda la ciudadanía sobre las transferencias del canon y regalías que recibe la región Piura y las inversiones que se financian con estos recursos es de suma importancia para el desarrollo regional. La iniciativa EITI es una alianza mundial potente que tiene como orientación fortalecer la gobernabilidad de los recursos naturales, especialmente en países como el nuestro, donde la actividad extractiva es de suma importancia. La iniciativa EITI es implementada por la acción conjunta del Estado, las empresas extractivas y la sociedad civil, y se implementa desde el 2004 y ahora cuenta con la participación de 53 países. En nuestra región, la iniciativa EITI Piura tiene por finalidad brindar información para conocer la distribución y usos de los recursos del canon y sobrecanon petrolero y regalías mineras. ¿Qué realizamos el gobierno regional Piura, las municipalidades y universidades públicas que voluntariamente participan en los estudios de transparencia regional? El gobierno regional Piura está plenamente comprometido con EITI desde el momento en que creó la comisión regional mediante ordenanza regional 289-2014 del Consejo Regional del Gobierno Regional Piura. Hoy vamos a presentar los resultados del cuarto estudio de transparencia regional del EITI Piura, en el que han participado 13 instituciones públicas, entre ellos las municipalidades provinciales de Piura, Talara, Sechura, Paita y Sullana, las municipalidades distritales de Castilla, El Alto, Vice, Tambo Grande y La Brea, así como las universidades Nacional de Piura y de Frontera en Sullana. Consideramos que estos espacios son una excelente oportunidad para que la ciudadanía conozca cómo las actividades extractivas generan recursos para la región, en qué proyectos son utilizados los recursos del canon y regalías y de qué manera estos benefician a la población. Porque los recursos naturales que se explotan deben servir para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida de toda la población mediante estos proyectos de inversión de impacto en el desarrollo regional. Agradezco a todas las instituciones que hacen posible el desarrollo de este evento que está reuniendo actores claves, representantes del gobierno nacional, regional, municipal, de las empresas mineras e hidrocarburíferas y líderes de la sociedad civil de Piura. También debo agradecer el esfuerzo, la permanencia, contribución, coordinación que realiza la presidencia de EITI en Piura y no dejar pasar por alto el esfuerzo de todos los miembros de la Secretaría Técnica de EITI. Bueno, en ese marco doy por inaugurado este importante foro. Muchas gracias. Escucharemos las palabras del señor ingeniero Aquiles Domingo Portal Tafur, director regional de Energía y Minas, presidente de la Comisión Regional EITI Piura.
Ingeniero Portal. Ya, buenos días. A nombre de la comisión de EITI Piura, la cual yo presido, reciban una cordial bienvenida al foro virtual Canon y Regalías de Piura. ¿Terminó, ingeniero? Ingeniero Portal. ¿Se congeló la imagen, parece? ¿Cristian? Ingeniero Portal, ¿me escucha? Bueno, parece que tiene problema con su micrófono. Continuamos. La doctora Eleonora León y León, secretaria técnica del EITI Perú, del Ministerio de Energía y Minas, hace uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenos días, señor gobernador de Piura, director de Energía y Minas de Piura, panelistas y público en general. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta experiencia con el público. Como secretaria técnica del EITI, siempre es un gusto estar presente. Los estudios EITI a nivel subnacional cobran importante interés en la población debido a los datos que se publican y que son herramientas que se pueden utilizar en diferentes espacios de diálogo. Quiero remarcar el esfuerzo que viene realizando EITI Piura. Es destacable y cobra un especial interés a nivel nacional por la organización y difusión de resultados. Al ser una región con alto potencial minero energético, es de suma importancia poder transparentar la información de los pagos que realizan las empresas, así como también cómo ha sido esto utilizado por los gobiernos nacionales y subnacionales. Agradezco el esfuerzo de cada una de las partes, tanto sociedad civil, empresarial y el Estado, por continuar con esta importante actividad que, como ya desde hace más de 15 años, es un rol importante para la población y para el Estado. Muchísimas gracias a todos los presentes. Corresponde hacer uso de la palabra a Sobeida González Valencia, de la Oficina Gobernanza y Fortalecimiento Institucional, USAID, Perú. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Saludo a los funcionarios del gobierno regional, a las personas que representan al sector privado, a Eleonora que representa al ministerio, realmente a todos los presentes. Especiales saludos a los líderes sociales también conectados en este evento. Primero que nada, saludo a nombre de USAID. Nosotros estamos comprometidos desde el inicio de la iniciativa EITI en Perú. Desde el 2012, cuando el Perú fue declarado país cumplidor, USAID ha venido periódicamente apoyando esfuerzos de transparencia. Ahora mismo tenemos un esfuerzo en marcha en coordinación con la Comisión Multisectorial EITI y con los EITI descentralizados para poder agilizar, por ejemplo, este reporte en línea y evitar que nuestro país esté con retrasos en el reporte. Estamos tratando de apoyar también a la PCM para que tenga un sistema de seguimiento de los compromisos que se hacen en estas mesas de diálogo para facilitar su cumplimiento. Pero sobre todo creo que el valor que tiene EITI, que es la transparencia de los recursos, ese es, creo que lo que representa en realidad un pilar para la gobernanza del sector extractivo. Y en eso estamos comprometidos como USAID. Piura, la verdad, hemos visitado muchísimas veces. Cuando se creó la primera comisión EITI, hemos tenido visitas incluso conjuntas del sector privado, de sociedad civil, de cooperación. Nuestro ex embajador Brian Nichols también visitó a Piura y visitó algunos de los proyectos que eran vigilados por los veedores ciudadanos en Piura. Y creo que son un modelo, la verdad yo los felicito. Piura es un modelo de participación ciudadana, es un modelo de establecer relaciones efectivas entre gobierno, sociedad civil, sector privado, y creo que si tiene algunos altibajos, nuestro compromiso es seguir apoyando, ¿no? Es realmente
lo que está en camino es eso, ¿no? Que esta triangulación entre gobierno, Estado, sociedad civil y sector privado permita un enfoque y una visión común de desarrollo, y creo que eso es el objetivo de nuestro apoyo, pero sobre todo la iniciativa Haití, que es internacional. Así que desde mi lado y del lado de USAID seguimos comprometidos con este esfuerzo. Esperemos que pase la pandemia y poder encontrarnos presencialmente, y felicitar realmente el esfuerzo de los líderes sociales que hacen una vigilancia efectiva de los proyectos que usan recursos de Canon, levantan muchos hallazgos y observaciones, y creo que la efectividad del diálogo es lo que puede permitir la gobernanza. Y esa es la triangulación que nosotros recomendamos mucho, y expresamos nuestro compromiso de seguir apoyando esta iniciativa. Muchas gracias. Bien. De acuerdo al programa, corresponde al señor economista Mario Botiniano Romero, de la Secretaría Técnica Haití, tiene a cargo la presentación de objetivos de la Comisión Regional Haití Piura. Tiene 10 minutos. Gracias. Bien, voy a exponerles a ustedes los principales hitos que dieron lugar a la Comisión Regional Haití en Piura. No lo vas a poner El primer hito es el 2014, en la que la Comisión Nacional Haití, conjuntamente con el gobierno regional y el apoyo del Propuesta Ciudadana y SICA, promovieron la iniciativa Haití y la Comisión Regional Haití Piura. Y eso dio lugar a que el Consejo Regional, el 26 de mayo de 2014, que se creara la Comisión Regional Multisectorial Permanente Haití en Piura, mediante Ordenanza Regional 289 del año 2014. ¿Qué es la Comisión Regional Multisectorial Permanente? Haití Piura es una iniciativa participativa y voluntaria basada en una alianza estratégica entre gobiernos subnacionales, GORE y municipalidades, empresas y sociedad civil, para hacer transparente a la región Piura y la sociedad los pagos realizados por las industrias extractivas que operan en la región, así como el ingreso recibido por el Estado y sus usos. ¿Quiénes conforman la Comisión Regional? Hay tres grupos: el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil. Ahí ustedes podrán observar que a nivel nacional, a nivel de Estado, es la Dirección Regional de Energía y Minas. A nivel de Estado, dentro de la región, la Dirección Regional de Energía y Minas, el Centro Regional de Planeamiento Estratégico, CEPLAR, las municipalidades provinciales de Piura y Talara y las municipalidades distritales de Castilla y La Matanza. El sector empresarial está representado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Misquimayo, Savia, otras empresas del sector. Y la sociedad civil, la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil de la región Piura, la Universidad Nacional de Piura, la Facultad de Economía, el Colegio de Ingenieros de Piura y SICA. ¿Cuáles son los roles compartidos entre la Comisión Nacional y la Comisión Regional Haití? La Comisión Nacional tiene que ver con los pagos, impuestos a la renta, regalías y derechos de vigencia, que son efectuados por las empresas mineras, petroleras y gasíferas al Estado, y de los ingresos recibidos por el Estado de estas empresas. Hay estudios que se han hecho
estudio de conciliación nacional desde el 2004, como se mencionó inicialmente. Hay 6 estudios, ustedes los pueden observar. En el plano regional, la Comisión Regional Haití también tiene 4 estudios. Justamente hoy día se va a presentar el 4º estudio del 2018. Sí. Estas son las instituciones públicas en estudio de transparencia regional. ¿No? Desde el 2002 al 2013, el gobierno regional, las municipalidades de Piura, municipalidad de Talara, municipalidad distrital de Castilla. En el 2014 al 16, las municipalidades de Sechura, municipalidades distritales del Alto, la Universidad Nacional de Piura. En el 2015 al 17, la municipalidad de Piura, municipalidad distrital de Tambo Grande, la municipalidad distrital de Vice. Y los estudios de transparencia de 2015 al 2018 han incorporado también a las municipalidades de Sullana, distrital de La Brea y la Universidad Nacional de la Frontera. Entonces son 11 municipalidades más 2 universidades, hacen un total de 13 que representan el 63.8%. Entonces es importante que posteriormente, ya en los siguientes años, las diferentes municipalidades que faltan vean la importancia de participar en estudios que van a sincerar y van a transparentar el uso de los recursos del canon petrolero y canon minero. Bien, esa es mi exposición y seguimos adelante con este evento. Gracias. Presentación de resultados del 4º estudio Transparencia Regional Haití Piura 2015-2018, a cargo del economista Fernando Barraza Dorador, consultor. Tiene un espacio de 30 minutos, de 10:30 a 11 de la mañana. Posteriormente vendrán el panel de los comentaristas, de los comentarios. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar en este foro virtual. Nos toca el honor de poder presentar los resultados del 4º estudio. El estudio presenta resultados en un resumen ejecutivo con información acumulada desde el año 2015 al 2018. Disculpen, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, se ve, pero ¿puedes ampliar pantalla, por favor? Okay. En modo presentación, por favor, colócalo. En la copita en la mano derecha. Sí. Excelente. De acuerdo. Bien. Ya se han mencionado los objetivos de Haití. En lo particular, creo que uno de los temas más importantes de una iniciativa como esta es, sin duda, que la transparencia incentiva la participación de los ciudadanos y que con esa participación activa, haciendo uso de la información de manera didáctica y de manera oficial, puedan servir como un instrumento para prevenir la corrupción. No evitarla, pero sí contribuyen de manera decidida a prevenir corrupción, pero sobre todo a lograr que las entidades públicas que hacen uso de los recursos de industrias extractivas puedan afinar y mejorar la orientación de estos recursos al logro de mejorar efectivamente la calidad de vida de la población. Este es un trabajo compartido, como se ha mencionado, y estos estudios, si bien no tienen una característica
de información de difusión simple son la base de organización de datos y presentación de resultados, a partir de lo cual otras instituciones especializadas pueden hacer resúmenes o hacer difusión más apropiada de cada uno de los datos que son presentados en el estudio. Como es sabido también, las empresas que realizan actividades extractivas de minería, de hidrocarburos, de energía, etcétera, tienen diferentes tipos de contribuciones según sus leyes. En el caso de regalías, en el caso de derecho de vigencia de minas, operan fundamentalmente para la actividad minera y en general la regalía para casi todas, pero la que sí todas las empresas pagan es el impuesto a la renta. Estos diferentes conceptos, sobre todo el impuesto a la renta, es el que es la mitad de lo que recauda el gobierno nacional. Normalmente se conoce como canon, que es dirigido directamente a la distribución dentro del ámbito regional a las diferentes instituciones públicas, ¿no? Gobierno regional, gobiernos locales, universidades y también institutos superiores tecnológicos o pedagógicos. Y en el caso del petróleo se constituye además un concepto de sobrecanon, que es una redistribución entre regiones por efecto de que el petróleo se considera a través de cuenca, ¿no? En el caso de Piura es la cuenca petrolera Piura-Tumbes, y cuando hay una empresa que opera sea en Piura o sea en Tumbes, parte de esa contribución de canon se reparte ya sea en Tumbes o sea en Piura. El detalle de estos procesos de recaudación y de los conceptos legales de cómo se distribuyen los recursos diferentes de canon o regalías están detallados de manera amplia en el estudio completo al cual pueden acceder en el portal del gobierno regional. ¿Para qué se usan o en qué se deben usar, mejor dicho, los recursos de canon, regalías, derechos de vigencia? Fundamentalmente sirven para inversión pública, que es lo que establece la ley, pero se han establecido excepciones para el gasto corriente en mantenimiento de infraestructura hasta el 20%, y también para el gasto de inversión en la elaboración de estudios de preinversión o perfiles, como se llamaban también, que permitan a las entidades públicas usar parte de estos recursos para preparar la documentación técnica que justifique los proyectos de inversión. Lo que no se puede hacer con estos recursos es financiar intervenciones con fines empresariales, y tampoco usarlos para gasto corriente que no esté vinculado al mantenimiento, ¿no? Pago de salarios, pago de telefonía u otros aspectos que corresponden al gasto corriente operativo de las entidades, no pueden ser utilizados los recursos del CAN. Entrando a las transferencias globales, entre el 2015 y el 2018, por todos los conceptos de transferencia generados por industrias extractivas, la región Piura ha recibido 1.554 millones, redondeando, en estos 4 años. Como ven, ha habido una recuperación en el 2018, un poquito más de lo que se recaudó en el 2015. Esta muestra una ligera tendencia al alza, lo cual se espera pueda por lo menos sostenerse en el año 2019, aunque en el 2020, por la situación de la pandemia, es probable que estos recursos de transferencia puedan volver a caer por las dificultades que ha habido en general en todas las actividades productivas en el país. De estos 1.553 millones, las 3 entidades que conforman el estudio, del cuarto estudio EITI, han recibido 991
2.3 millones de soles, que representan el 64.4% del total, y las otras 54 entidades que no forman parte del estudio representan el 35%, habiendo recibido en total 562 millones de soles, ¿no? Entonces hay una mejora, y como sabemos, estos recursos son cíclicos, dependen de factores del precio internacional de los productos que se exportan, como petróleo o de minerales, depende de los volúmenes de producción, y estos son factores que no son manejados por las entidades del Estado, dependen de factores internacionales de precios o de las condiciones operativas que tenga cada una de las empresas de industrias extractivas. Aquí podemos ver por tipo de entidad. Esto es constante prácticamente en los 4 años, no por casualidad, sino que la ley de distribución a diferentes entidades establece porcentajes que generan condiciones estables a nivel proporcional para cada tipo de institución. En el caso del gobierno regional, los gobiernos distritales, los municipios distritales son los que mayor proporción de recursos reciben, entre el 41 y el 42% normalmente. El gobierno regional es el segundo, que recibe entre 24,5% casi en promedio. Luego los gobiernos locales provinciales, que reciben entre el 28, 29 a 30%, depende del año. Y las universidades, que reciben aproximadamente el 5%, ¿no? Las cantidades podemos verlas en forma detallada. Los distritales han recibido 642 millones, el gobierno regional ha recibido 380 millones, las municipalidades provinciales casi 458 millones y las universidades 73.5 millones de soles. A nivel de toda la región Piura, todas las entidades públicas, gobierno regional, universidades, municipios provinciales y distritales, de los que forman EITI, que son 13, el que más ha recibido es el gobierno regional, con 24.5% del total, y el segundo lugar, la municipalidad de Talara, con 9.5% del total. Y de las que no forman parte de EITI en el estudio, la que más recibió fue Chulucanas, con el 2.7%, y la municipalidad distrital de Huarmaca, con el 2.13%. Entonces, normalmente las que más han recibido son las 13 municipalidades, entidades públicas que forman parte de EITI, ¿no? Prácticamente las 13 entidades están representando alrededor del 70-80% de los recursos recibidos por concepto de canon, sobre canon, regalías y vigencia de mira, ¿no? Quiere decir que el estudio, a nivel de monto de transferencias, refleja una proporción bastante alta de cómo se financia y cómo se usan estos recursos en la región. Por tipo de recurso, podemos ver que el más significativo es el canon y sobrecanon petrolero, 94.3%, seguido de canon minero, 2.6%, vigencia de mina con 2.1%, y luego ya son menos significativos canon pesquero, 0.8%, regalía minera, 0.2%, y canon hidroenergético, 0.1%. Lo que podemos mostrar aquí, que si bien la industria del petróleo es la que genera más recursos hacia las entidades públicas, hay potenciales en mina que no está siendo
utilizado al máximo en actividades mineras, y por explorar y ver el detalle de por qué el canon pesquero, siendo una actividad importante en la región, no es significativo en cuanto a los recursos que aporta a las entidades públicas por concepto de canon. Y hay otro tipo de canon, como el canon forestal, por ejemplo, que es otro potencial en la región que tampoco está en desarrollo aún a través de empresas que generen rentas a favor del Estado y en consecuencia el canon para las entidades públicas de la región. De las tres entidades, como ya hemos mencionado anteriormente, las tres entidades han recibido 991 millones. La que más ha recibido es el gobierno regional, con 38%, seguido de Talara, Paita, y la que menos ha recibido es la provincial de Piura, con 1.2%. El gobierno regional ha recibido 380 millones, Talara 147.4 millones y Paita 95.4, que son las tres entidades que más recursos han recibido por concepto de canon y sobre canon petrolero específicamente. Por obvias razones, Talara es donde se desarrolla la mayor actividad petrolera, y el canon se distribuye en mayor proporción en los municipios donde se realiza la actividad productiva. En el caso del canon minero se invierte, quien más ha recibido es la municipalidad de Sechura, que representa el 36%, igual que en el gobierno regional de Piura, y estamos hablando de diferencias mínimas, ¿no? No es 9.39 millones en el caso de Sechura y 9.38 millones en el caso del gobierno regional de Piura. La que le sigue muy distante es la distrital de Vice, con 2.1 millones de soles. Igualmente, donde se realiza la actividad productiva minera son las entidades que mayor cantidad de recursos por canon minero reciben en este caso. En canon pesquero, el que más ha recibido es el gobierno regional de Piura, 2.8 millones, seguido por la provincial de Paita, 1.9 millones, y la municipalidad de Sechura, 1.3 millones. En el caso de Piura representa 36%, Paita 24%, Sechura 17%. Igual, Paita es la que recibe mayor recursos porque es donde están las industrias pesqueras más significativas de la región. Derecho de vigencia de mina, 706.000 soles. Este es un recurso que se paga por tener habilitada la licencia de explotación de un territorio. Es el derecho de poder tener la concesión del área territorial donde va a ser exploración o explotación minera. Y la que más recibe es el gobierno regional de Piura, 46%, 326.940 soles. La provincial de Sullana, 19.5%, con 137.709 soles. Y la provincial de Piura con 9.8%, igual que la de Tambo Grande con 9.8%, que representan 69.258 soles. Fernando, disculpa, si pudieras aumentar un poquito el volumen de tu audio, genial. Gracias. Perdón. En el caso de regalía minera, quien más recibe es la provincial de Paita, seguido el gobierno regional de Piura, y en tercer lugar la municipalidad provincial de Sechura. Estamos hablando de 1.4 millones. Como ven, ya son cifras bastante menores en comparación a lo que ha sido la información del canon petrolero.
Derecho de vigencia de mina, la que más recibe es Sechura, Tambo Grande. Y ahora vamos a ver el análisis por tipo de gasto, ¿no? En los 4 años que se ha hecho el estudio, en el presupuesto de las entidades hay un rubro que identifica el concepto canon, es decir, todos los recursos de regalías, transferencias, por canon minero, canon petrolero, hidroenergético, etcétera, se van a una partida denominada canon en general, partida 18, y comparado con el presupuesto total de la entidad, podemos apreciar que en los 4 años acumulados, estos recursos transferidos por industrias extractivas representan aproximadamente el 14% del total del presupuesto acumulado de todas las 3 entidades del ATP. Esto implica que, a diferencia de otras regiones, la inversión pública que realizan las entidades en la región no son tan dependientes de los recursos de canon, se usan otras fuentes de financiamiento, dado que los recursos del canon no representan más del 14% en promedio total, ¿no? Y esto tiene una participación que ha ido disminuyendo año a año, ¿no? Podemos ver el 2018, el presupuesto total era 4.000 millones de soles, y los recursos canon apenas eran 460 millones de soles. Entonces hay una tendencia a que la participación de los recursos canon en el total del presupuesto de las entidades en la región viene disminuyendo año a año. Sin embargo, analizando al detalle, esto es diferente, ¿no? Cada entidad tiene una relación recursos canon versus presupuesto total de manera distinta, lo que llamamos dependencia de los recursos canon en el presupuesto de las entidades. Y vemos claramente en el gráfico que la Municipalidad del Alto, toda su inversión depende básicamente de estas transferencias de recursos canon. El presupuesto de inversión está representado en el 81% por fuentes canon y solo el 19% son de otras fuentes de financiamiento. Otra entidad altamente dependiente de las transferencias de recursos canon es la Brea con 70.7 y Distrital de Vice con 70.6. Estas 3 municipalidades, incluyendo la Universidad de la Frontera y hasta la Provincial de Sechura, tienen una alta dependencia de los recursos canon para hacer inversión pública. Es decir, si no hay transferencias de canon, no realizarían inversiones significativas en sus respectivas jurisdicciones. Ya a partir de Tambo Grande, a Sullana, Castilla, Piura, Universidad Piura, perdón, la Municipalidad Provincial de Piura y el Gobierno Regional de Piura, no son tan dependientes de los recursos canon para financiar la inversión pública, ¿no? El más bajo, a pesar de que es el que más recibe en cuanto a recursos, esos recursos no representan más que el 8% del total de la inversión que realiza el Gobierno Regional Piura. Ahora, otro tema relevante es qué capacidad tienen las entidades para ejecutar, es decir, para gastar el dinero que reciben. De manera acumulada, el promedio está en 67.8% de la ejecución del gasto, pero año a año vemos que viene una línea decreciente, una tendencia a gastar menos de lo que se recibe. El último año es el más significativo, con el 62%, a diferencia del año anterior, que gastaron 69%, ¿no? El mejor año ha sido el 2016, donde se logró gastar en conjunto el 71%. Esto
obviamente es un tema que debe ser analizado con mayor detalle y ver la capacidad de gasto que tienen cada una de las entidades que reciben estos recursos por transferencias de canon. Y aquí podemos ver por entidad, ¿no?, el promedio de los 4 años, cuál ha sido la capacidad de ejecución, ¿no? La que mejor ha ejecutado los recursos ha sido Sechura, con el 85%, seguido por La Brea, con 84%, Castilla, con el 82%, que digamos, estos tres es un porcentaje de ejecución bastante bueno, dado que no siempre es posible gastar el 100%, pero superando el 80%, ya podemos decir que es un alto nivel de eficacia en el uso de los recursos para generar la inversión pública. Y los que están en zona de media tabla, como puede decirse, ya está entre el 70 y el 60%, ¿no? Está Piura, El Alto, Vice, Tambo Grande, Sullana, Talara, hasta Paita. Las que son deficientes definitivamente en gastar los recursos recibidos por transferencias son la Municipalidad Provincial de Piura, con apenas el 44% de ejecución de gasto, y la Universidad de la Frontera con el 43%. Esto es en promedio de los 4 años. Ya si el promedio es bajo, podemos ver que hay años que no son buenos definitivamente para alcanzar este promedio, ¿no? Hay mucha lentitud en el uso de los recursos para generar las inversiones públicas. Ahora, hay otra forma de ver en qué se gasta. El presupuesto de las entidades públicas tiene 2 tipos de gasto importantes. En el caso de inversión pública, que es la finalidad principal del uso de los recursos del canon, es lo que llamamos gasto en proyectos. Y el otro concepto de gasto es gasto en actividad, donde hay en realidad 2 partes ahí, ¿no? Por un lado, actividades propias de gasto corriente, operativas o de mantenimiento, y también está incluido los conceptos de servicio de la deuda. En el caso de gobiernos regionales, gobiernos locales, de acuerdo a la ley de endeudamiento, solo puede ser usado los recursos de endeudamiento para gastos de inversión. De alguna manera, entonces, cuando estos porcentajes son altos, es muy probable que gran parte de estos recursos en actividad estén pagando deuda asumida en años anteriores, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos ver que en el año 2015 la proporción entre gasto corriente y gasto en proyectos es la más adecuada. No sucede lo mismo en el 2016-2017, pero como digo, es probable que parte importante del gasto en actividad esté considerando recursos de la deuda, lo cual ya va cambiando otra vez la proporción favorablemente en el año 2018. En el caso de la inversión pública o de proyectos, otra forma de ver el uso de los recursos es en qué se ha gastado. Y aquí podemos ver que el gasto más importante de las inversiones públicas ha sido en la función educación, con el 27.8% de los recursos. El segundo concepto de gasto en inversión es 19%. Y este es como una caja negra, el gasto de planeamiento y gestión de reserva, dado que no necesariamente aporta directamente al cierre de brechas de servicios públicos a la población, dado que son recursos que se usan para infraestructura de las propias entidades, para mejora de la calidad de la gestión pública, que indirectamente obviamente va a contribuir a la mejora de servicios, pero
vemos que hay un porcentaje bastante alto de uso de recursos en esta función, desmedro de otras funciones que por las brechas existentes en el territorio no se han considerado de manera adecuada. La tercera función en la que se usan más recursos es transporte, con el 16%. La siguiente, orden público y seguridad, con 10%. Agropecuaria, 6.8%, que esto es básicamente infraestructura de riego en general, o cosecha de agua en general para los servicios de producción agropecuaria. Saneamiento, tanto agua potable como desagüe, 6.7%. Otro rubro que nos parece que le han dado más recursos, no digo que no es importante, la cultura y el deporte, pero no es tan prioritario frente a otros temas de servicios básicos que tiene la población y que le permitirían mejorar su calidad de vida, como el saneamiento o el transporte o la propia educación o la salud, que sin embargo vemos aquí y que ya podemos ver los efectos que ha tenido la pandemia, por ejemplo, en este año, a los que solo se designaron el 1.1% en los 4 años en conjunto. Vivienda y desarrollo urbano, 2.6, energía, 1.7, ambiente, 1.5, y ya lo demás son cifras, acá faltan varios decimales más, pero sí hubo recursos asignados: industria, comercio, pesca, turismo, defensa y trabajo, ¿no? Entonces, hay una dispersión del gasto, hay muchos proyectos que atienden diferentes funciones del Estado, es decir, se distribuye el gasto en tantas funciones que se pierde, en mi opinión, la capacidad de apuntar a objetivos precisos y cerrar brechas en aquellos problemas que son prioritarios para la mejora de la calidad de vida. Hay que buscar reducir las funciones en las que se gasta y apuntar a que se priorice ese gasto donde más dificultades tiene la población en la calidad de servicios o de infraestructura pública. En la eficiencia del gasto en proyectos, la que mejor gasta en proyectos es la Municipalidad de La Brea, 84%, Sechura, 84%, Piura, 75%, hasta Tambo Grande podemos decir que hay un nivel aceptable, hasta Sullana, perdón, aceptable de la ejecución del gasto. Las demás, Pariñas, Piura, Paita, ya tienen dificultades para poder ejecutar los proyectos que ya tenían presupuesto. Es decir, no logran gastar los recursos que ya habían asignado para determinados proyectos en el acumulado de los 4 años. ¿Cómo ha variado la inversión en las 7 principales funciones en las que se han asignado? Vemos que educación, que es la que más importancia se le ha dado, el primer año 2015 han gastado cerca de 75 millones, bajó el 2016 y 17 hasta cerca de 40 millones, y en el 2018 volvió a subir ligeramente alrededor de 45 millones. Planeamiento, como vemos, alrededor de 40 millones, 2 años seguidos, y ha bajado 2 años seguidos nuevamente a 30 millones. Transporte ha tenido una mejora año a año, de cerca de 28 millones a 31, 32 millones por año. En orden público ha sido cíclico, ¿no? Fluctuante. Primer año cerca de 28 millones, bajaron a 28, de 38 a 18 millones, perdón, luego a cerca de 5 millones y han vuelto a subir en el 2018 a más de 23 millones. Y así sucesivamente. Sin embargo, la que ha incrementado sus recursos ha sido el gasto en cultura y deporte, ¿no? En saneamiento vemos que hubo una disminución y en el 2018 han gastado un poco más, pero
no alcanzaron el nivel de recursos que tuvieron en el 2015, ¿no? Igual ha pasado con agropecuaria, que ha disminuido el uso de los recursos. En el caso de actividades, si vemos que más del 70% ha sido gasto de bienes y servicios, estimamos que estos gastos de bienes y servicios son correctamente utilizados para actividades de mantenimiento de la infraestructura. Y vemos que hay una proporción importante también en el gasto de servicio de la deuda, como les había explicado. Está considerado en actividades, pero el pago de la deuda es para devolver dinero que se tomó prestado para realizar infraestructura pública o inversión pública, que es la única razón por la que las entidades de nivel regional y local pueden endeudarse. Aquí en algún año hubo un gasto no adecuado con recursos de canon, pensiones y otras prestaciones sociales, ¿no? Que no corresponden realmente al uso de los recursos de canon. Pero esto ya no se ha producido en los años 2017-2018. En la eficiencia del gasto, vemos que hay más capacidad de gastar en actividades que en proyectos. Hay muchas más entidades que están por encima del 70% en la capacidad de usar los recursos de canon en actividades, y solo hay 3, que es el Gobierno Regional de Piura, la Provincial de Piura y la Universidad de Frontera, que no tienen tanta capacidad en el gasto corriente, el gasto en actividades con los recursos de canon. Rápidamente, para terminar, quiero ver solamente qué resultados han tenido para la región el uso de los recursos de canon. Aquí vemos que con todos los recursos, las entidades de Haití han aportado el 64% del total del gasto para la función educación, y en el caso de las demás entidades solamente han representado el 60%. ¿Qué ha significado el gasto en educación? Si vemos indicadores fundamentales que son accesibles a través de la información estadística del Estado. En el caso de Piura tenía mejores condiciones, 32.5 de locales educativos en buen estado. ¿Qué pasó en 2018? En el caso del Perú, baja de 27 a 16%. Es decir, hay un solo 22%. Esto en parte podría explicarse por el fenómeno del Niño, pero locales que solo requieren mantenimiento, y en el caso de Piura, casi al doble, ¿no? 45%. También hay un deterioro, a pesar de que hay más gasto en la función de educación, eso no se ve reflejado en los indicadores que tiene. ¿Terminó, don Fernando? No tengo retorno.
Don Fernando terminó. Bueno, fue la exposición del economista Fernando Barraza Dorador, consultor, máster en gobierno y desarrollo local, especialista en desarrollo local y gestión pública. Quiero hacer mención, quienes deseen formular preguntas pueden usar el chat del Zoom o el chat de las páginas de Facebook que están transmitiendo el presente foro. Gracias. Damos paso a los comentarios a cargo de los panelistas. Economista Lourdes Valdivieso Chiroque, doctora en Ciencias Económicas y Financieras, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, docente del programa de maestría de la Universidad Nacional de Piura. Tiene 5 minutos, economista Valdivieso. Prenda su micro, por favor. Está cerrado. Su micro, por favor. Gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante. Muy bien. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Agradecer por la invitación efectuada por los organizadores. Muy bien. Los comentarios que voy a desarrollar toman en cuenta la exposición desarrollada. Hemos tenido acceso al documento completo previamente y eso nos permite hacer o dar algunos alcances o análisis de toda la información analizada. Sin embargo, quiero iniciar esta exposición explicando que, y teniendo muy claro todos, que siempre los recursos con los que contamos para poder satisfacer las necesidades de la población suelen ser insuficientes, ¿no? Porque por lo que nos enfrentamos a un problema económico. Si queremos analizar la información desarrollada en este estudio, respecto en primer término, por ejemplo, las transferencias de recursos que provienen del canon, vamos a observar en primer lugar, en los primeros cuadros del estudio, que respecto a las transferencias percibidas por canon en el periodo 2015 al 2018, que las municipalidades provinciales, específicamente 8 municipalidades que forman parte de nuestra región, así como el gobierno regional, es decir, 9 entidades, concentraron en conjunto más de 830 millones de soles de canon, que representa prácticamente el 54% para ser más específicos, a un ritmo de 280 millones por año. Esta cifra es una cifra importante en estos 3 años y a partir de dicho monto, que es representativo, cabría preguntarnos si los proyectos que se ejecutaron en estos 3 años o que hasta la fecha se vienen ejecutando algunos de ellos, benefician, por ejemplo, a más de 2 distritos, a 2 provincias o a un porcentaje de población importante que podría llegar al 5%, ya que realmente eso es lo que establece como ámbito de intervención en inversiones las normas presupuestarias, incluso desde el 2009 que venimos analizando. Tomemos en cuenta además, debemos tener muy claro que estas entidades, específicamente municipalidades provinciales y el gobierno regional, tienen un ámbito de intervención mucho más amplio, donde las inversiones que se puedan ejecutar en este territorio puede llevar a cumplir principios de equidad a través de una mejor distribución de recursos y que además genere un impacto importante entre la población beneficiaria, además de una contribución a las brechas sociales que hasta la fecha todavía persisten. Se entiende que en el caso de las municipalidades distritales, que concentra el otro 50%, estas regularmente orientan sus recursos a satisfacer necesidades en sus ámbitos. Sin embargo, las municipalidades provinciales y el gobierno regional deben tener muy claro cuáles son sus competencias. Este aspecto de poder determinar proyectos de amplio impacto o que mejoren las condiciones de vida de la población en mayor proporción es uno de los temas que desde la sociedad civil se ha venido trabajando en los últimos años, ya que, por ejemplo, en el caso del gobierno regional, se establecieron puentes o se vienen desarrollando también puentes con las áreas de planificación y presupuesto a través de la Asamblea Delegada de Sociedad Civil
o de la intervención en el Consejo de Coordinación Regional a través del presupuesto participativo, que ha permitido en los últimos años incorporar proyectos con esas orientaciones. Ahora, eso es respecto a las transferencias del canon. Si queremos analizar también el uso de los recursos del canon, y específicamente a través del indicador que se ha trabajado en el estudio, que es la capacidad de gasto, a través de los cuadros del estudio del 68 al 75, lo que encontramos es que la ejecución que en promedio se alcanza por año es de aproximadamente el 70% respecto al PIN, en cuanto a los recursos del canon. Y ahí tendríamos que ver, ¿no? Que si eso lo cuantificamos por mes, el nivel de gasto debe ser de más o menos el 8.3% por mes hasta llegar al año al 100%. Igual ese porcentaje es bajo en el marco de las inversiones, porque deberíamos llegar al 100%. Pero los indicadores que muestra el estudio establece que los recursos del canon se gastan en mayor proporción en relación a otro tipo de recursos con los que también se financian las inversiones. Ello nos lleva a recordar que los recursos del canon suelen ser insuficientes para satisfacer estas necesidades de la población. No son los únicos realmente que reciben estas entidades, ya que una buena proporción proviene también de recursos ordinarios, que es el recurso que las autoridades o la entidad pública trata de arrancarle al gobierno nacional para poder ejecutar inversiones. Entonces, al revisar el reporte de la consulta amigable del MEF, por ejemplo, encontramos que los gobiernos locales alcanzan en conjunto en estos 3 años entre el 53 al 65%. Siguen siendo bajos estos porcentajes. Esta situación, esta condición negativa de la persistencia de los bajos niveles de capacidad de gasto o de ejecución del gasto, sobre todo en inversiones, en municipalidades o en gobiernos regionales, nos ha llevado a que desde la universidad podamos analizar por qué se da esta situación, cuáles son esos factores que influyen y determinan el comportamiento de la limitada ejecución presupuestal. Eso es motivo incluso de tesis a nivel de maestría, a nivel de doctorados y pregrados sobre todo, donde al contrastar los diferentes estudios que ya se han realizado a nivel de país con las estimaciones realizadas y las cifras reportadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, nos lleva a analizar y a establecer que en el caso de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, existen variables de diferente tipo que determinan ese comportamiento. Entre las fiscales se encuentra sobre todo las transferencias, que obviamente son limitadas y que se requeriría mayor cantidad de recursos para satisfacer las necesidades de la población. Pero el problema muchas veces es que estas transferencias llegan tarde, por ejemplo, a la entidad, o que también muchas son insuficientes. Otro factor muy importante es la baja articulación que existe entre los diferentes sistemas administrativos. Desde que el recurso ingresa a nivel de idea, o desde que una idea de proyecto ingresa a los sistemas administrativos, hasta que se llega a concretar pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años. Y lo peor es que estos sistemas administrativos que son planificación, presupuesto, ejecución de obras, por ejemplo, se encuentran desarticulados. Cada uno de ellos maneja en algunos casos su propio marco legal o también están operados a veces por personal que posee limitadas capacidades técnicas o que rotan permanentemente. Y esa situación realmente se presenta no solo en el gobierno regional Piura, es una problemática general, no solo en las municipalidades, también es una problemática con otras entidades públicas de gobierno. Entonces, esta situación impide un manejo sostenido de las inversiones y que éstas se cumplan dentro de los plazos establecidos y según lo planificado. Otra variable, para ir terminando, es el limitado seguimiento de las inversiones, que es otro factor que también determina baja capacidad de gasto de las entidades públicas. En el caso del gobierno regional, Piura, por ejemplo, posee un comité de inversiones que permanentemente está desarrollando y coordinando los avances de las inversiones. Pero este seguimiento que se debería dar a las inversiones no necesariamente es el correcto en todas las entidades públicas.
Además de ello, existen otros factores como la ubicación geográfica o los elevados niveles de dispersión que también podrían explicar esta baja capacidad de gasto. Entonces, los estudios que hemos desarrollado desde la universidad nos llevan a mostrar que en conjunto todas estas variables explican en un 72%, de acuerdo a las estimaciones, esta limitada capacidad de gasto. Y es hacia estos aspectos donde deben encaminarse el fortalecimiento de capacidades para poder lograr resultados adecuados en la ejecución de todos estos recursos que resultan muy importantes para mejorar las condiciones de vida de la población. Muchas gracias. Gracias a usted. Continuamos. Corresponde al economista Guillermo Dulanto Ricci, doctor en Economía por la Universidad Navarra, docente del programa de Economía de la Universidad de Piura, hacer uso de la palabra. Panelista, le escuchamos. Ok, muchas gracias. Buenos días con todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un saludo a todos los presentes en este evento. Saludos a Fernando, que ha hecho la exposición. No sé si ya se habrá vuelto a conectar. Yo creo que está conectado otra vez. Saludos, Fernando. Y bueno, ha realizado, como siempre, un muy buen trabajo de sistematización de los aportes que se realiza de Canon y de los usos que se le está dando, ¿no? Yo tengo una breve presentación rápida que voy a compartirla. Un segundo. No voy a pasarla toda porque hay muchas cosas que ya se han mencionado. ¿Sí se ve en la presentación? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué es importante transparentar los recursos de las industrias extractivas? Ya lo ha mencionado Mario, lo ha mencionado Fernando, es un tema clave tener información. La ciudadanía tiene que estar informada de los recursos que recibe la región, sobre todo en una actividad tan importante como es la industria extractiva, en la que muchas veces hay un velo como que no se sabe muy bien cuánto se extrae, cuánto se está reportando. Entonces, estos temas son muy importantes. La ciudadanía tiene que estar al tanto de qué se recibe y qué es lo que se gasta, ¿no? 3 preguntas muy rápidas, ¿no? ¿Es transparente el pago que realizan las empresas extractivas? El estudio EITI no entra muy a profundidad en el nacional, creo que un poco más, pero el regional no entra ya al detalle de cómo se realiza el pago de las empresas extractivas, si es justo lo que están pagando. Igual en el tema de la distribución del ingreso que realiza el Estado, y luego si es transparente y eficiente el gasto que realiza el Estado en sus 3 niveles, ¿no? Sobre la primera pregunta, sobre si el pago que realizan las industrias extractivas corresponde realmente a lo que deberían pagar, bueno, es un tema complicado. Cuando los precios, por ejemplo, disminuyen, también disminuyen las utilidades y los tributos, ahí sí no hay ningún problema, pero cuando suben los precios, no sabemos si realmente también están pagando lo que realmente corresponde. Habría que entrar en la estructura de costos de las industrias extractivas, que me parece que es un tema que todavía está pendiente, ¿no? Nosotros, en el caso regional, solo estamos recibiendo lo que ellos pagan al Estado Nacional y luego se nos distribuye, pero en realidad todo lo que se extrae en el territorio de Piura, en el tema petrolero, por ejemplo, tenemos claro cuál es la estructura de costo de las empresas extractivas. Y luego todos estos beneficios tributarios que también se aplican en la fase de exploración, en el caso de la minería y de hidrocarburos, cómo es que esto es compensado, digamos, en el tema regional, ¿no? Porque estas exoneraciones y estos beneficios se otorgan siempre desde el nivel nacional, que es el que tiene la competencia. Estas competencias no han sido transferidas a los gobiernos regionales. La gran minería, el tema de hidrocarburos, lo ve el nivel nacional. Un tema más de fondo en este aspecto es cuánto está recibiendo Piura en general como presupuesto versus lo que aporta el PBI, ¿no? Un breve
una breve revisión de las estadísticas oficiales, tanto del INEGI como de la consulta amigable del MEF, nos van a mostrar que lo que aporta en los últimos años, lo que ha aportado Piura en cuanto a PBI no se compensa de manera idéntica con lo que recibe. Ya ven ustedes ahí en la gráfica, el 2014, 15, 16, 17, lo que ha recibido como presupuesto es menor a lo que ha aportado. ¿Por qué tiene más el 2018-2019? Porque ha habido un desastre por un fenómeno natural en el caso de Piura, y entonces muchos recursos, incluso a través de ahora de la Autoridad para Acción con Cambios, han venido a nuestra región, ¿no? Y esto ha elevado el presupuesto que recibe nuestro departamento en este caso, ¿no? Pero si quitáramos esos fondos que son para reconstrucción, estaríamos igual que en los otros años, ¿no? Recibiendo como tema de presupuestal mucho menos de lo que aportamos al PBI. Luego, ¿quién gasta en Piura? En Piura gasta el nivel nacional más que el nivel regional y más que los gobiernos locales. Algo que no se conoce mucho. Se piensa que en Piura el que gasta más es el gobierno regional, y no es cierto. El que gasta más en el nivel, en el territorio nuestro, en Piura, es el gobierno nacional. El gobierno nacional este año ha tenido en el PIA 2.336 millones. Ahora, se preguntarán a través de qué entidades gasta el gobierno nacional en Piura. A través directamente de los ministerios, a través de órganos públicos ejecutores, como PCI, como Agrorural, ¿no? A través de programas como Sierra Exportadora, y una serie de programas, proyectos y actividades que tiene el gobierno nacional en el territorio. El regional ha recibido 2.133 millones, que incluye el pago de planillas. Un gran porcentaje de eso es el pago de planillas a profesores y a médicos del sector salud, bueno, en general, educación y salud, ¿no? Entonces ya entenderán, se verá claramente que lo que queda para inversión es mucho menos, es poco, y en cambio el gobierno nacional sí tiene muchos recursos para invertir en el territorio, y los gobiernos locales han recibido 1.108. ¿Cuál es el problema de esto? Que no habría ningún problema si todo se gastara bien en el territorio, ya lo dijo Lourdes, ¿no? El gran problema es la descoordinación que existe entre esos tres niveles. Cada uno gasta por su cuenta, y esto hace que la eficiencia del gasto del Estado en general sea muy, muy mala en el territorio nuestro, ¿no? Ahora, Canon recibe, ya lo explicó muy bien Fernando en su exposición, todos los montos. El gobierno regional recibe 139 millones, ha recibido este año, y bueno, es de acuerdo al PIA, y los locales 349. Claro, ya lo dijo Fernando, el regional es el que más recibe, bueno, individualmente, porque estos 349 millones de los gobiernos locales hay que dividirlos entre todos, ¿no? Y luego el nacional también recibe canon. Estuve revisando y el nacional recibe canon para unas obras agrícolas. 51 millones recibe de algunas de estas obras, de estos OP que tiene el nacional en el sector agrícola, ¿no? Luego de la exposición de Fernando, quiero rescatar dos temas. Si es transparente y eficiente el gasto, bueno, nos ha mostrado que no, en muchas de las entidades, en algunas sí, como en el caso de la Municipalidad de Sechura, pero hay que considerar aquí que estos montos de canon generalmente históricamente han venido reemplazando progresivamente los recursos ordinarios que nos transfería el gobierno nacional, ¿no? Entonces, en la práctica, va a llegar el momento, creo, en el que el canon casi va a reemplazar los recursos ordinarios que nos daba el gobierno nacional, y en la práctica va a ser casi lo mismo que lo que era antes, ¿no? Sin embargo, claro, la ventaja del dinero de canon es que solamente puede ser usado para obras, ¿no? Aunque ya lo mencionó también en su exposición Fernando, hay un rubro, el segundo rubro incluso, que es el gasto en preparación de proyectos, que está muy elevado, y obviamente ahí hay que ver más al detalle en qué se está gastando en este rubro, ¿no? Y el otro tema es en qué se ha invertido, educación. Es el rubro que les decía, el segundo, ¿no? Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, que hay que mirarlo muy al detalle, porque en realidad debería ser mucho menor a ese 18.97%. El tema de educación, hay preguntas en el chat muy interesantes. Una es sobre este tema de educación, qué proyectos se han gastado. La persona que preguntó, le sugeriría que vea el estudio completo, que supongo que será público,
¿no? Ahí sí hay una lista de proyectos que el consultor ha presentado en el estudio de en qué proyectos se ha gastado en educación, en transporte, en agropecuaria y en todos los temas, ¿no? Y también hay otra pregunta que supongo que Fernando la contestará después, sobre el tema de la Universidad Nacional de Piura y la Universidad de Frontera. ¿En qué están gastando su dinero, no? No he visto en el estudio, salvo que se me haya pasado, no sé si Fernando lo verá después, lo dirá. ¿En qué están gastando? ¿En qué proyectos? ¿Y cuánto dinero han gastado y cuánto han dejado de utilizar de canon las universidades en la región, ¿no? Bueno, con estos comentarios yo terminaría mi participación. Muchas gracias. A usted. El siguiente panelista es el ingeniero Manuel Asmat Córdoba, analista de Relaciones Institucionales de la compañía minera Misquimayo, ingeniero civil por la Universidad de Piura, magíster en Administración de Negocios, decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura. Para su comentario, ingeniero Asmat, le escuchamos, tiene 5 minutos. Muy buenos días con todos, estimados asistentes, presidente de la comisión de EITI, departamental, regional. Bueno, he escuchado atentamente el estudio y los comentarios de los dos panelistas que me antecedieron, realmente muy interesantes las conclusiones. Yo quería incidir, bueno, en que primero que nada las industrias extractivas, yo creo que el principal aporte del estudio de EITI es que muestran pues la contribución que hacen al desarrollo regional a través de los recursos del canon. Y esta sería una primera conclusión que podríamos llevarnos del foro, ¿no? Y otra conclusión importante es que la transparencia que nos permite tomar conocimiento de estas cifras debería pues llevarnos primero que nada, tomar conocimiento de las inversiones realizadas por el canon y canalizar pues adecuadamente a través de alguna de estas 3 instituciones que conforman el EITI nuevas iniciativas o proyectos. Sin embargo, sí creo que se debe brindar un mayor detalle de cuáles son aquellos proyectos que se están ejecutando actualmente y que han sido pues financiados por el EITI, y también difundir los motivos por los cuales no se ha podido o se ha llegado a incurrir en algún retraso. Se ha mostrado pues de que hay algunas instituciones que tienen problemas en esa capacidad de gasto y creo que ese es un punto que nos muestra el estudio el día de hoy, en el cual siempre debemos estar atentos para proponer ahí algunas alternativas de solución. Pues Piura necesita potenciar iniciativas de agricultura, pesca, generar nueva infraestructura, inclusive infraestructura de carreteras y otras que nos protejan hasta de posibles lluviosos extraordinarios. Se debe mejorar pues la ejecución de los proyectos financiados por el canon, y siempre lo venimos recomendando, es a través de la implementación de procedimientos de dirección de proyectos internacionalmente aceptados, pero esto va más allá de los alcances del presente estudio. Sí quería remarcar un poco la importancia, primero que nada, de la participación de las 3 instituciones que reciben recursos del canon, sobre canon y regalías. Llámese el gobierno regional, las 5 municipalidades distritales, las 5 municipalidades provinciales y las 2 universidades. El estudio pues ha mostrado que el 63% de los recursos del canon, sobre canon y regalías, recibió Piura en su conjunto en el periodo 2015-2018. Es una cifra bastante interesante, bastante importante, y que debe ser pues canalizada y compatibilizada entre las distintas unidades ejecutoras de la región para que todos en conjunto pues pueda promover un portafolio de proyectos interesante para la región, ¿no? Sé que algunos recursos van a cada una de las 3 instituciones, pero creo que se puede allí implementar también un control a nivel de todo el portafolio de los proyectos financiados por el canon. También quiero resaltar pues que los recursos generados por las industrias extractivas entre el 2015 y 2018 hicieron posibles que se realicen hasta 236 proyectos en mejora y rehabilitación de instituciones educativas, 195 proyectos de transporte, 57 proyectos en mejora de la cadena productiva del agro,
121 proyectos en mejoras de servicios de agua y saneamiento. Y aquí es donde venía justo el comentario de que sería interesante también incluir mayor detalle al respecto. Creo que lo han preguntado inclusive aquí en los asistentes pues, a esta presentación. Nos gustaría pues, conocer un poquito más a detalle ello. Me parece eso contribuiría ya a potenciar más este estudio. También quiero resaltar que los resultados muestran que del total invertido en educación por las 3 instituciones que participaron del EIT Piura, el 64% fueron recursos cubiertos con canon, sobre canon y regalías. Finalmente, quisiera comentar también que el estudio también nos muestra información sobre algunos indicadores sociales a fin de aproximarnos a conocer la calidad de vida y desarrollo de la población peruana. Y yo creo que esto puede ser una línea base para determinar cuáles son las acciones o iniciativas que luego se conviertan en proyectos de inversión que nos permita pues, reducir la brecha, por ejemplo, de infraestructura y otras brechas que existen aún en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Bien, y ahora vamos a dar el pase, de acuerdo al programa, a las preguntas. Su atención, por favor, economista Barraza. Las 3 primeras preguntas. Don Luis Navarro dice, ¿se fiscaliza correctamente el uso del canon o ha habido desvíos que no conoce la opinión pública? Hildebrando Castro dice, ¿qué tipo de inversiones de educación hicieron las entidades participantes de EIT Piura? Y una tercera pregunta, ¿se fiscaliza correctamente el uso del canon o hubo desvíos? Hay la misma pregunta de la segunda, ¿que no conoce la opinión pública? Escuchamos la respuesta del economista Fernando Velasco. Sí, gracias por las preguntas. Mil disculpas por la interrupción de la presentación, pero felizmente estábamos ya en la parte final. En cuanto a las preguntas, si hay fiscalización, hay dentro de lo que está actualmente en el marco legal, que corresponde fundamentalmente a la Contraloría General de la República, a la que le corresponde hacer auditorías y verificar que el uso de los recursos se hace adecuadamente y en función a las normas vigentes para cada tipo de recurso. Si nos referimos a la fiscalización, que no es propiamente en términos de auditoría, sino de la participación ciudadana, si hay un seguimiento, si hay aporte, yo creo que los hay, pero no son muy organizados ni tampoco tienen el apoyo para hacer observaciones de manera técnica, de manera adecuada, ¿no? Existe el marco legal, sobre todo a través del presupuesto participativo, donde se conforman los comités de vigilancia del uso de los recursos en inversión pública, pero no conozco en realidad detalles específicos donde esta vigilancia haya sido efectiva en el caso de la región Piura, ¿no? Se debe a varios factores. Probablemente estas personas no tienen el tiempo o no tienen el conocimiento de cómo hacer este tipo de vigilancia en el uso de los recursos y exigir eventualmente mayor transparencia. Si bien el Perú tiene una ley de transparencia y normas sobre obligación de transparencia bastante amplias y muy detalladas, la realidad es que hay muchas instituciones que no cumplen con estas normas de transparencia o lo hacen parcialmente. Tienen un portal de transparencia, pero la información no es de fácil acceso o está desactualizada, ¿no? Entonces, en general, la población tiene limitaciones para poder acceder a información del gasto público, aunque felizmente hay portales en Internet de instituciones nacionales que registran la información de las instituciones locales y regionales y de entidades, como la consulta amigable de presupuesto que tiene el MEF, donde verificar el estado
Se interrumpió otra vez, don Fernando. ¿Me copia? Todavía hay algunas preguntas. Hemos perdido contacto con usted. Bueno, hay acá otras preguntas. De repente sí nos recepciona don Fernando Barraza. Pedro Mamani dice, ¿cuáles son los proyectos de investigación de las universidades beneficiarias del canon y quién los fiscaliza? Otra pregunta, ¿cuál es el nivel y porcentaje? ¿Cuál es el nivel y porcentaje de uso del canon en investigación por parte de la Universidad Nacional de Piura? Y una siguiente pregunta, ¿qué medidas concretas se están tomando para mejorar el nivel de ejecución, teniendo en cuenta que cada año está bajando dicho nivel? ¿Qué se hace con la cantidad de dinero que no se ejecuta? ¿Me copió, don Fernando? Sí, correcto. En el caso del uso de los recursos en la Universidad de Piura como de la Frontera, el detalle de los proyectos está en el estudio. En todo caso, con gusto puedo darles información posteriormente, pero en general sí puedo decirles que el mayor gasto de canon que hacen las universidades es para infraestructura. Anteriormente solo se permitía el uso de recursos de canon para investigación, como bien señala la pregunta. Sin embargo, por demandas de las universidades, cambiaron la legislación y se permitió el gasto de infraestructura vinculada a investigación. No puedo afirmar por el caso de Piura de manera específica, pero sí en otras universidades del país no fueron gastos de infraestructura en laboratorios o en recursos de infraestructura para investigación, sino simplemente más aulas, las que ahora vemos que es una inversión poco rentable, dado que gran parte de la educación de pregrado, sobre todo, ha pasado a actividades virtuales y probablemente sea esa la instancia para muchas carreras que no requieren uso de laboratorios de manera tecnológica o intensiva. En la práctica, entonces, no ha habido mucho gasto de investigación en las universidades públicas, y eso es un tema que habría que retomar y exigir mayor dedicación a esto, sobre todo en una región que tiene potencialidades para generar más riqueza, no solamente para generar canon, sino en general para un desarrollo de potencialidades existentes, como les mencioné, el área forestal, el área minera, las condiciones de medio ambiente, el área de agricultura con mayor tecnología. Esas cosas no hay, digamos, un paquete de investigación en ciencia y tecnología que sea de manera directa y que aporte a contribuir la actividad en la región. Y en el caso último de la última pregunta referida a qué se ha hecho para mejorar la capacidad del gasto, aquí depende obviamente de cada autoridad que es elegida, ¿no? En el caso de gobiernos regionales depende del liderazgo y de la capacidad no solo del titular de la entidad, sino de los funcionarios que son para las diferentes áreas del gasto público. Hay varias dificultades que en general podemos señalar, además de las que ya han sido mencionadas por los panelistas. Una es la alta rotación que hay en los funcionarios, ¿no? La falta de una carrera pública que permita tener funcionarios capaces, capacitados, con habilidades suficientes, y la interferencia política que siempre hay, que cada funcionario tiene un máximo de duración, dependiendo de las entidades, en promedio de no más de 6 meses, ¿no? Estos cambios constantes de funcionarios hace que mucha capacidad del gasto se detenga
por efectos de que cada nuevo funcionario que entra vuelve a aprender, vuelve a ver qué se está haciendo, y ahí hay un retraso significativo. Para eso la ley Servir no se ha implementado, especialmente en las regiones y gobiernos locales, que daría esta estabilidad relativa, porque siempre es relativa, pero mayor estabilidad en los cargos públicos para el uso de los recursos en general. Otro tema importante que sí fue mencionado también es la predictibilidad. Los municipios reciben los recursos no siempre en forma oportuna, y además nunca con la debida anticipación se comunica el monto a recibir, ¿no? Inclusive hubo un año en el que se les dijo que iban a recibir como 100, pero a mitad de año les dijeron que por razones de recaudación y de las utilidades que cambios y esta falta de predictibilidad no permite un planeamiento a mediano plazo, que es como debería ser de acuerdo a la nueva ley de Invierte-P, los planes multianuales de inversión, ¿no? Que además deberían ser consensuados. Capacidad de ejecución. Hay otros factores ya más subjetivos, los temas de corrupción, que no dejan de hacer interferencias en esta capacidad de gasto también, ¿no? Y otro tema es la falta de coordinación entre entidades, ¿no? Cuando vemos que la inversión a veces se repite o no son complementarias, y entonces hay demoras por falta de una adecuada coordinación entre entidades del Estado dentro de la misma región, y a veces también con el gobierno nacional. Bien. El señor Barraza, hay una última pregunta. ¿Puede ampliar sobre el aporte de la región Piura al PBI nacional y cómo impacta esa falta de compensación respecto a lo que recibe? Bueno, es una información que no es específicamente parte del estudio. Sin embargo, Piura es una de las regiones que junto con Arequipa, que son las que más aportan al PBI, pero comparados con Lima, solo Lima representa cerca del 50% del Producto Bruto Interno del país. Y regiones como Piura, su aporte ya es bastante menor en general, ¿no? Ahora, que cada región en el Perú, y especialmente Piura, tienen potencialidades por desarrollar que darían mayor capacidad de aporte a la riqueza nacional, sin duda. Hay potencialidades en el agro, hay potencialidades en energía, hay potencialidades en forestal, en pesca, pero esto requiere de innovación, de añadir valor a esta producción que muchas veces se queda en extracción, en actividad primaria, y no pasan a actividad industrial o actividad de servicios, que son los que dan mayor valor agregado a la producción en cualquier territorio de Perú o de la región o del extranjero, ¿no? Un territorio logra generar mayor riqueza en la medida que pasa de industrias primarias a industrias secundarias y terciarias, ¿no? Ya sea industriales o de servicios. Y es ahí donde todavía a las regiones en general en el Perú, en Piura, les falta un mayor aporte y un mayor desarrollo. Gracias. Al inicio del foro hubo alguna cierta interrupción. Estaba haciendo uso de la palabra el ingeniero Aquiles Portal Tafur, director regional de Energía y Minas, presidente de la Comisión Regional EITI Piura. ¿Desea usted, ingeniero Portal, por favor, hacer uso de la palabra? Abra su micro, por favor. Gracias. Ya.
Sí, bueno, quiero pedir la disculpa del caso, se fue la energía y bueno, quisiera agradecer primeramente a toda la comisión y bueno, me parece fabuloso este foro regional de Canon, foro virtual de Canon y regalías de Piura, ¿no? Porque, bueno, a ciencia cierta, el Canon, el Canon y la regalía viene de las industrias extractivas, ¿no? Como son la parte de petróleo y la parte de minería, ¿no? Bueno, más que todo petróleo, es ahí donde viene casi la mayor proporción del canon, ¿no? Son 94.5%, y tenemos que pensar también en las zonas donde se extrae el petróleo y el gas, que son recursos agotables y que a futuro, bueno, estos pueblos van a quedar pues sin estos recursos, y hay que pensar en potenciar otras industrias en estas zonas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven ahí, ¿no? Me parece importante ver cómo se genera el dinero, la distribución de este dinero y cómo se está ejecutando la distribución de este dinero en las diferentes regiones de Piura. Bueno, lo que sí a futuro tenemos que ver o hacer un plan estratégico para pensar en potenciar la mayoría de estos pueblos que, bueno, potenciar en otras alternativas de industria para que mejore su calidad de vida, ¿no? Bueno, eso es todo lo que quería decir y muchas gracias a todos, a los presentes, a los panelistas, a los invitados especiales y al público en general. Bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de clausura del presente foro virtual Canon y Regalías en Piura, acto que estará a cargo del economista Mario Teniano Romero, gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Piura. Muchas gracias. En mi calidad de secretario técnico del EITI Piura, primeramente, darle un agradecimiento a todos los participantes por este importante fórum que es denominado Canon y Regalías en Piura. Ha sido un ejercicio académico muy importante. Pienso que las lecciones que nos han dado los comentaristas y el expositor principal nos van a servir en caso de los funcionarios públicos de poder hacer algunos ajustes y ponerlo en práctica algunas recomendaciones que se han dado. De otro lado, me gustaría que en los próximos años se incorporen las otras municipalidades. Todavía faltan 54 municipalidades que se unan a este equipo de EITI a fin de fortalecer la información que les va a permitir a cada gobierno local tener un ejercicio de positivo en cuanto a la orientación que se debe darle al canon y sobre canon. Bien, entonces agradecer en nombre del gobernador regional Servando García Correa por su participación y nos estaremos viendo en otro evento. Muchas gracias. Con eso, amables amigos, hemos llegado a la parte final. Agradecerles a cada uno su participación y será hasta otra oportunidad. Gracias, buenos días, que Dios los bendiga. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Una última cosita, por favor, me estoy olvidando. Me estoy olvidando de la foto. Por favor,
me estoy olvidando de la fotografía para que, por favor, a todos los miembros del panel prender sus cámaras para tomar la foto final del cierre. ¿Es posible? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es posible? Por supuesto. Listo, entonces, Luis Ángel, ¿cómo es la foto? Cristian, un ratito. Estamos tomando, miren por favor, gracias, sonrían, muchísimas gracias por su participación, muy amables. Buenos días. Buenos días. A todos, hasta luego. Buenos días, muchas gracias, muy interesante, gracias, hasta luego. Gracias.